Antonio, una radio diferente. Cambia tu vida. Vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Visítanos en www.virgendeguadalupe1380.com. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti pertenezco, mi rey. Y a ti yo me ofrezco, tu corazón amante. Virgen de Guadalupe Miria presenta su programa Algo sobre nosotros. Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿qué tal, amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto. Me encanta esa música. Oye, vamos a bailar. Era un vals. Ay, Dios mío. Bueno, buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que ustedes estén bien y que la estén pasando muy, muy bien. Es miércoles, media semana. Pero además, por favor, estén ustedes muy pendientes en nuestra página porque ya iniciamos el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, pero en este mes se celebra el Día de Papás. Y no queremos que pase desapercibido, ¿cierto? Estábamos ahí muy listas para el Día de las Madres y la pregunta es, ¿qué va a pasar con los papás? ¿Los vamos a olvidar? No, para nada. Para nada, si son unos angelitos. Bueno, entonces, en este sentido, para el Día de Papás, tenemos una propuesta para ti. Lo queremos celebrar de una manera también diferente. Si con tu ayuda, lo que haríamos sería reconocer a través de una anécdota que un hijo escriba sobre su papá. La puedes mandar en un link que te vamos a dar. Ahí lo vamos a poner en nuestra página de Facebook. Entonces, anima a tus hijos. La anécdota tiene que ser desde el punto de vista de un hijo, no la esposa que escribe una anécdota de su esposo. No, por favor, señora. Es el hijo que escribe una anécdota, la anécdota más divertida o la mejor anécdota. A ese papá se le van a dar algunos premios el próximo 19 de junio o 20 de junio, es como el segundo o el tercer domingo de junio, ¿no? Entonces estamos muy cerca. Comunícate al 830-388-3009. Pero además vamos a tener una actividad para que registres sin costo a tus papás. De acuerdo a la charla que tuvimos con el señor Antonio Fernández, vamos a ofrecer estas sesiones del rol de papá,
los métodos de disciplina, el manejo del enojo, bueno, compartir, muchos otros temas. La primera charla va a ser el 11 de junio a las 8 de la noche. Así que todo este mes estaremos tratando de enfocarnos al papá, pero mientras los papás hacen eso, mientras las familias le apoyan con la anécdota, registrando, en fin, las mamás van a rezar por los papás, ¿verdad? De esa manera se hace todo un trabajo por equipo. Bueno, ay, déjeme terminar a estructurar todo esto porque por más que hago, no alcanzo. Y ahorita estaba trabajando también en los titulares de programa que van a tener una rifa. Ay, por favor, ayúdelos. Y además este domingo vamos a tener nuestro convivio de la familia Virgen de Guadalupe Foundation. No, te digo. Bueno, hola Margarita, buenos días. Dice, saludos en el estudio. Muchas gracias. Betty, Olguita, María de Jesús, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué vamos a platicar hoy? Fíjese que hay un aspecto interesante en el Evangelio de San Marcos. Ay, me voy a mis notas porque ya me perdí. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, del versículo 18 al 17. En este Evangelio se habla de la resurrección, ¿cierto? Voy a leer un poquito el contexto del Evangelio porque este es uno de los evangelios en donde San Juan Pablo II retoma el punto de la resurrección y lo reflexiona en el matrimonio dentro de estas catequesis que está incluidas en lo que es toda una carta magna, que es teología del cuerpo. Yo les he hablado poco de este tema, pero es bellísimo y nos da a las familias, al matrimonio, a todo un sentido al matrimonio, básicamente más profundo de lo que es. Voy a leer primero el texto y después vamos a ver el texto, pero desde esta perspectiva, la resurrección, el matrimonio, que San Juan Pablo II lo incluyó dentro de lo que es teología del cuerpo. ¿Estamos? Bien. Papel, lápiz. Papel, lápiz. Dice así: se le acercan unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, por cierto que, termino primero. Había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Y por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios, pues cuando resuciten ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, sino serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra de Dios. Me estaba acordando de una serie egipcia o egipta, egipcia, en donde justamente esto estaba de alguna manera permitido. Una mujer enviuda joven
y tiene un pequeño bebé, y para ayudar al, al crecimiento de este hijo, al desarrollo, etcétera, la toma por esposo el hermano del esposo fallecido. No. En fin, bueno, vamos entonces a verlo dentro de las charlas y en el contexto de teología de cuerpo. A todos nos interesa el tema de matrimonios, pero yo no sé si tú habías hecho esta conexión de la resurrección y el pasaje con el matrimonio. Vamos a revisar un poquito el escrito de San Juan Pablo II. En referencia a la resurrección, dice: palabras que tienen importancia fundamental para entender el matrimonio en el sentido cristiano es renuncia a la vida conyugal por el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, en el campo matrimonial, no solo impulsó a los fariseos a ir a Cristo para plantearle la indisolubilidad del matrimonio. ¿Te acuerdas que ya hay otros pasajes en relación a esto? ¿No? Que despide a su mujer, etc. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Voy a agarrar la Biblia. Ay, si no me salgo cayendo aquí por no tener las cosas listas. Es que nos cambiamos de lugar tan rápido el programa anterior y luego aquí salgo corriendo para el que sigue, que a veces no nos da tiempo a acomodarnos muy bien. Vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, del versículo 3 al 9. Dice: se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hay muchos textos, y en el Antiguo Testamento también, en donde obviamente nuestro Señor viene a traer esa buena nueva que retoma San Juan Pablo II para hacer toda una catequesis de matrimonio. Pero esos son los fariseos, pero los saduceos también encontraron alguna ocasión para preguntarle por esa ley del llamado levirato. Déjeme, voy a buscarte la cita, a ver si ahorita te la encuentro y vemos esto. Los sinópticos, o sea, los evangelios, tomaron concordancias de esta conversación. Vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, versículo 24 al 30. Espero que lo estén escribiendo. Ahí si me hacen la caridad, por favor. Ya vimos en el Evangelio de San Mateo el capítulo 19, 3 al 6. Con los fariseos, vamos a ver los saduceos. Dice que dije 24 al 30. Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo que será considerado descendiente del difunto. Y sucedió que había 7 hermanos, lo cual es el Evangelio de hoy. Las 3 redacciones que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Lucas son prácticamente casi pudiéramos decir idénticas, pero existen algunas diferencias leves entre ellas que son significativas, porque las
conversaciones están en 3 versiones diferentes: la de San Mateo, la de San Marcos y la de Lucas. Y se requeriría un pequeño análisis, un poquito, es como si yo aquí pusiera el texto, los 3 textos, para poderlos comparar y comprender el contenido, ya que este contenido tiene elementos esenciales de lo que es la teología del cuerpo. Junto a esto, hay otras 2 conversaciones importantes. Es aquella que dice, aquel en el principio. Si te vas al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, dice, en el versículo 4, dice, Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo al principio? Esta es una de esas diferencias. Si nos vamos a San Marcos, que es lo que estamos siguiendo el día de hoy, San Marcos, espéreme tantito, San Marcos, ¿qué dijimos? 10, ¿verdad? Ese es San Marcos 10. Le respondió, ¿quién les ha ordenado? ¿Qué les ha ordenado Moisés? Contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y divorcio. Jesús dijo, Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes, pero al principio de la creación los hizo hombre y mujer. Agregó lo terco. Entonces, al principio, ¿no? Y el otro es el que apela a la intimidad del hombre cuando señala el corazón. Cuando señala el corazón, que vamos a encontrar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Ahorita si quieren vuelvo a dar todo, sí me acuerdo. Capítulo 5. 27 al 32. Dice, este es 35, 27. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. En su corazón, o sea, en su intimidad. En su intimidad. Palabras importantes al principio. ¿Qué quiso Dios desde el principio en la creación? Bueno, que estuvieran juntos. ¿Cierto? Eso es lo que Él quiso desde el principio. Para compartir ese corazón, esa intimidad. Esto nos propone otra observación interesante que se da en los evangelios. Es que tendríamos que ir así como punto a punto, ¿sí o no? Es interesante. El tercer elemento de estas afirmaciones de Cristo que se convierten en palabras esenciales y constitutivas para lo que es la teología del cuerpo es cuando alude el misterio del hombre, de este nuevo hombre en la creación. Bueno, en la dimensión del cuerpo se vincula también estos evangelios, pero releídos de una manera profunda. Con los saduceos dice que niegan la resurrección. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, vayan Evangelio de San Mateo, en el versículo 23,
Dice, ese mismo día vinieron algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos y por eso propusieron, dijo que si alguno muere sin tener hijos, o sea, previo a estas afirmaciones, ellos de antemano, los saduceos, niegan la resurrección. Un tema que a su juicio convalida la posición del divorcio, dijéramos, lo que Moisés había dicho. Maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano de uno viniera a morir y dejare la mujer sin hijos, que tome el hermano esa mujer para que dé sucesión al hermano. Entonces, los saduceos de antemano están diciendo, no hay resurrección, o sea, te están dando razones para permitir la prescripción que le presentan a nuestro Señor Jesucristo dada por Moisés. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 19, 12. Versículo 19 dice, Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será heredero del difunto. Esa es la ley del levirato, ¿no? Una ley que tú vas a no sé si habías oído hablar de esta ley, pero se encuentra en Deuteronomio. Oigan, están siguiéndome, porque estoy dando muchísimas citas. Es que todo está aquí. 25, Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 5 al 10. Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir el deber del cuñado, entre comillas, el primer hijo que de ella tenga retomará el lugar y el nombre del muerto, y así su nombre no se borrará de Israel. ¿Qué tal? Bueno, pues así se regían. Qué importante era. Esto me hace recordar Esaú y Jacob. Qué importante era el primogénito. Qué importante la bendición del padre. Qué importante la descendencia. ¿No? Tiene que dar el hijo y con el mismo nombre para que siga presente Israel. En el caso de que el hombre se niegue a cumplir su deber de cuñado, ella se presentará a la puerta de la ciudad y dirá a los ancianos, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere ejercer en mi favor su deber de cuñado, entonces los ancianos lo llamarán, le hablarán, y si él porfía en decir no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él y en presencia de los jueces le sacará la sandalia de su pie, le escupirá la cara y le dirá estas palabras, así se trata al hombre que no hace revivir el nombre de su hermano. Su casa será llamada en Israel la casa del descalzo. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosas historias! Alguien que está frente de mí se espantó. Imagínate, si él no acepta, ella en presencia de todos tiene el derecho de quitarle la sandalia, de escupirle, y esa casa
Dice, así se trata al hombre que no quiere, decirle así se trata al hombre que no quiere revivir el nombre de su hermano y esa casa se llamará la casa del descalzo. ¡Qué fuerte! ¿Conocías esta historia? Pues es que no leemos, ¿no? Bueno, pues esta es la prescripción de la antigua ley, ¿no? La antigua ley. Y por eso le presentan a nuestro Señor Jesucristo este caso de los 7 hermanos. El primero tomó por mujer, pero no dejó descendencia, la toma el segundo, la muere, la toma el tercero y así. Entonces, ¿de quién será mujer? La respuesta que nuestro Señor da es clave. Y en el Evangelio, en la que se revela principalmente esos razonamientos puramente humanos, pero a su vez, en contraste con ellos, existe otra dimensión, lo que viene a ser la sabiduría y el poder, la potencia de Dios. Por ejemplo, se había presentado, tú te acuerdas, me parece que no hace mucho tuvimos este evangelio, y de hecho creo que lo traje al lunes, yo lo comenté en el sentido de la dignidad del hombre desde la creación. Se le había presentado este pasaje y este caso de lo que es del César del al César. O sea, lo que es humano se queda en lo humano, lo que es divino, pues es de Dios. Entonces, en esta ocasión, Jesús responde, ¿no está bien claro que erráis y que desconocéis las Escrituras y el poder de Dios? Cuando hice la reflexión de lo que es del César al César, normalmente nosotros la vemos desde la perspectiva de no está bien tener 2 dioses, el dinero y Dios, ¿no? Esa perspectiva. Pero a mí me gustó mucho retomar un poquito otra vez el principio, porque en el principio el hombre le pertenece a Dios desde la creación y la dignidad que tiene. Eso suena muy interesante y es una perspectiva muy diferente. Ahora, con este pasaje y estas pruebas en las que quieren poner al Señor en diferentes momentos, los fariseos, los saduceos, en relación a la antigua ley y sus prescripciones, volvemos otra vez al principio. Porque Dios no solo creó al hombre, y lo creó a imagen y semejanza, sino también a la mujer, porque Él, viendo que todo era bueno, todo aquello que había sido creado, también vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Verdad? No hay que convencerlos, señora. No hay que convencerlos. Si no se convencen, ya Dios en su sabiduría y en su poder lo sabe, ¿no? Lo que pasa es que algunos hombres no lo creen, no nos quieren. Pero bueno, señoras, bueno. Cuando, dice el Señor, cuando venga la resurrección y resuciten de los muertos, son como ángeles. No hay matrimonios, no hay, ¿cierto? Son como ángeles. Esa era la respuesta clave de este caso. Es decir, el problema no se encierra nada más en lo que los saduceos piensan, en sus propias concepciones, intuye las
intenciones auténticas de ellos. Y vuelve a retomar el problema de la resurrección, porque los saduceos se negaban a ello. Ese es el tema clave. No lo quieren admitir y entonces vuelven a sus prescripciones para dar la razón de por qué no admitir la propuesta de nuestro Señor. Entonces, dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 26 y 27, por lo que la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entiéndelo, ¿no? Le dice el Señor. Nosotros, ¿a dónde vamos? A la vida. ¿Cuál es la verdadera vida? La vida eterna. ¿Qué es nuestro Señor? Camino, verdad y vida. No nos vamos a quedar muertos. Entonces el Señor les dice, no es un Dios de muertos. No es un Dios de huesos, no es un Dios de calavera, no es un Dios de cenizas, es un Dios de vivos. El mismo Señor, cuando da esta respuesta sobre Moisés y su encuentro con Dios en la zarza, va al Antiguo Testamento, va a Moisés. Le responde también con la antigua ley y además termina afirmándoles, ustedes están equivocados, no han leído bien, no han interpretado bien lo que Dios quiere decirles. Ustedes están equivocados. Estoy intentando... A ver si ahorita por aquí me sale con mucho gusto. En el Éxodo capítulo 3, el encuentro de Moisés con la zarza. Dios lo llamó en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Y Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, hablando de sandalias, ¿se dan cuenta? Porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo que su mirada se fijara sobre Dios. Lo que le trata de decir el Señor es, yo soy el mismo Dios de tus antepasados, el mismo Dios. Y cuando dice, si buscamos nosotros, yo soy el Dios. A ver, ¿dónde está aquí? Una frase que me gusta mucho, que le contesta mucho. Dice, aquí está, Dios respondió, yo estoy contigo. Esa frase, muchas de la vamos a encontrar en Jueces, la vamos a encontrar en muchos pasajes, pero es una frase que el Señor utiliza para tranquilizar. Yo estoy contigo. Porque muchas veces de entrada tenemos miedo, estamos inciertos, no queremos involucrarnos o quizás no queremos comprometernos. ¡Ey, espera! Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Bueno,
Pues entonces esa es la razón por la que el Señor le responde así. Yo soy ese Dios de tus antepasados, el Dios que permanece siempre, el Dios de la vida, el Dios del eterno presente. Ese soy yo. Cristo, nuestro Señor, hace otra afirmación conclusiva. La primera vez pronunció al principio de su exposición, dijo, estás en un error y no conoces las Escrituras, ni el poder de Dios. Está como, yo creo que nos lo diría igual ahorita nosotros. Eso es lo que nosotros leemos en el Evangelio de San Mateo. Pero en el Evangelio de San Marcos dice, ¿no está bien claro que erráis y desconocéis las Escrituras y el poder de Dios? Como que lo convierte el evangelista en una pregunta. Bueno, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, ya lo anotaron, ¿verdad? 34 al 36 dice, Jesús les respondió, los de este mundo se casan, hombres y mujeres, pero los que sean juzgados, dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. ¿Te das cuenta? Está diciéndonos lo mismo. Con el cuerpo en la resurrección ya no habrá matrimonios, ya no habrá esposos. Dice, serán como ángeles. En el Evangelio de San Lucas lo dice de una manera diferente. Los de este mundo se casan, hombres y mujeres, pero los que son dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. Aquí está el asunto polémico. Aquí está la reafirmación. ¿No estás en un error? Por otra parte, él lo mismo proclama cuando les dice, los hijos de este siglo toman maridos y mujeres, pero los juzgados que acabamos de leer del Evangelio de San Lucas. Porque hace referencia otra vez a la ley de Moisés. Dice, cuando son juzgados. Cuando son juzgados. Entonces, se narra como el gran legislador de la antigua alianza. Esa zarza que ardía y que no se consumía. Yo soy, no se consume. Yo soy el mismo Dios de tus antepasados. Es una zarza ardiente que permanece. En ese mismo lugar es cuando Dios le pregunta el nombre, cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios. Y entonces escucha la respuesta. ¿Cuál? Tú la sabes. Yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir? El eterno presente. Es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana.
Es esa alianza, vamos a decirlo de esta manera, en el tiempo. En el tiempo. Por eso es que va a hablar de esa resurrección de los cuerpos, porque Cristo hace referencia al poder de Dios, no solo de su sabiduría, sino al poder mismo de ese Dios eterno, viviente, como dije hace un momento, del presente, en el ayer, en el hoy y después en el futuro. En el futuro. Bueno, la ley del levirato es esa ley que vimos, está en el capítulo 25 de Deuteronomio, que se refiere justo a los hermanos que se encuentran bajo ese mismo techo y que un hermano está comprometido con el otro hermano para continuar la descendencia. Tiene que cumplir con su ley, con su deber, de cuñado. Esa es la ley del levirato. ¿Qué piensas tú ahora cuando hemos colocado la resurrección en el contexto del matrimonio? ¿Lo habías pensado en este aspecto? Bueno, vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Luisita, ande usted, ande usted. Ay, interesantísimo, ¿verdad? Y es que hay que hacer eso. A mí me encanta hacer lo que hago aquí contigo. Agarrar la Biblia, ir de un lado, ir del otro lado, indagar, a ver por qué lo dice, en qué se parece, porque esa es toda una exploración de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sabiduría. Es ese conocimiento que viene a nosotros. Bueno, ahorita vamos a rezar. ¿Por qué no? Rezar por los matrimonios. Bueno, dice María de Jesús, buenos días a todos. Gloria, ¿sería lo mismo para, para los hombres que están viudos? Interesante. Porque la mujer tiene totalmente en esos tiempos una ley muy diferente y una posición muy diferente y un contexto muy diferente. Noemí, buenos y bendecidos días. Qué interesante, había leído y oído acerca de la mujer de los 7 maridos, pero no sabía que si no se casaba con la viuda lo dejaba descalzo. Ay, sí. Bueno, ahorita lo que pasa es que las divorciadas dejan descalzos a los esposos o los esposos dejan divorciadas a las divorciadas, dice Héctor que sí. Esa es la realidad. Ok. Bueno, dice, como ángeles para adorar y amar a Dios con todo el corazón, dice Teresita Olvera, sí. Ahí ya no va a haber pleitos, ¿verdad? Ay, sí. Genoveva, ¿cómo estás, Leti? Morning. Ayer sí no, casi participé en el ese. Mira, traía una molestia en el oído. No oía nada. Bueno, Juan, hola, bendiciones, Gloria. Gracias por esta enseñanza. Bueno, simplemente estamos compartiendo estas enseñanzas y yo te invito de verdad para que te adentres un poquito más a la experiencia de, a la experiencia de lo que es la teología del cuerpo, que por cierto, yo tengo por ahí un taller, todavía me quedan unos manuales de un conocido mío que estuvo aquí, Jake Samur. Él se encargó de hacer todo un resumen
para hacer los talleres de teología de cuerpo en creo que 10 temas de una manera muy resumida. Me parece que todavía tengo algunos de esos manuales y estaría fascinante revisarlo porque es toda una experiencia que nos puede servir para valorar. El libro está así. El libro de teología del cuerpo está así. Ya, no. Ok. Bueno, ¿tienes Santoral? Vamos a ir a Santoral y regreso con algunos de comentarios generales de teología del cuerpo, pensando en aquellos que no lo conocen. Creciendo en santidad. De junio. Santa Blandina y los mártires de León. Cuando Santa Blandina, una esclava, fue sentenciada a morir en los infames juegos del Imperio Romano, su ama pensó que era demasiado frágil para mantener la fe. Sin embargo, Blandina fue la última en morir del grupo de mártires que recordamos como los mártires de León. Entre otras torturas, fue envuelta en una red y arrojada a un toro salvaje. ¿Acaso no es a menudo así? La persona que consideramos la más débil resulta ser la más fuerte. De algún modo, cuando más importa, esa persona consigue destapar asombrosas reservas de fuerza. Todos tenemos esa capacidad para alcanzar esas profundas reservas. Sin embargo, necesitamos hacer una cosa esencial: someternos. ¿Someternos a fin de volvernos fuerte? Sí, en una de las más grandes paradojas de la fe, cuando reconocemos nuestra debilidad, es cuando la fuerza ilimitada de Dios puede operar a través nuestro. Se dice que Santa Blandina repitió las palabras: soy cristiana, nosotros no negociamos ninguna maldad, a fin de obtener fuerzas con que soportar sus torturas. Del mismo modo, podemos repetir nuestra oración favorita, quizá la de Juliana de Norwich: todo estará bien, y todo estará bien, y todo tipo de cosa estará bien. Cuando estamos encarando pruebas que consideramos más allá de nuestra capacidad de aguante, al hacerlo así, aprendemos que con Dios a nuestro lado todo es en verdad posible. ¿Hay algo en mi vida que no me considero capaz de encarar por mí mismo? Encaro los desafíos de mi vida con el valor nacido de la oración. ¿Estás cansado de pagar renta? Te tengo buenas noticias. Puedes tener tu casa propia. Hoy más que nunca hay préstamos para todo tipo de situación económica. Ya sea comprar o vender tu casa, comunícate conmigo al 830-515-6809. Yo te voy a ayudar. Llámame. Azucena Lester. Bueno, quiero
ya para cerrar, dar así como una explicación general de teología de cuerpo, porque probablemente tú te preguntes en qué se basa la importancia o por qué, no lo sé, pero es realmente un documento muy, muy importante. Es que estaba yo buscando, me parece que es en el capítulo 22. Estaba yo buscando, María de Jesús, la cita que tiene que ver con las viudas, porque cuando una mujer se pasa lo contrario, o sea, la viuda realmente se queda en un estado dentro de la categoría de los pobres. O sea, bueno, tema para tratar aparte. Bueno, déjeme un poquito nada más cerrar con lo que son las generalidades de la enseñanza que lleva por título Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Y esta enseñanza consta de 129 catequesis. Increíble. Te digo que el libro está así, yo por ahí lo tengo. 129 catequesis dedicados al matrimonio. Y todavía andamos buscando qué leer, dónde fundamentar los principios de matrimonio. Tienes nada más por un lado 129 documentos. Estas catequesis, San Juan Pablo II las impartió creo que en 1984, las fue dando como de septiembre a noviembre, más o menos. Y aunque muchos creen que no fueron divulgados profundamente o un poco más, pues hay muchos que sí han tenido la oportunidad de tomar la riqueza de ese contenido, porque tienen los elementos esenciales para renovar la base del matrimonio, de la familia, como también de la vida en la iglesia y el mundo. Él plantea dentro de estas catequesis la perspectiva de la sexualidad y es muy linda, de verdad te digo, es muy linda. Si tú las lograras leer, comprendería por qué nuestra iglesia pues nos dice tantas cosas en cuanto a la sexualidad del hombre, porque le da tanto valor, dignifica el cuerpo humano. Es intimidad. Bueno, es como ver, y al matrimonio, porque es la manera de ver al hombre y a la mujer, pero bajo la mirada de Dios, puesta desde el momento en que fueron creados. A mí me encantaría, y si tú me permites, yo creo que algunas, las primeras, podría venir y compartirlas. Y a lo mejor pues hacemos si encuentro los libros, creo que me quedaban 10 o cosas así, pues adelante para algunos líderes, porque necesitamos dejar de ver, así como lo dice aquí nuestro Señor en las Sagradas Escrituras, el matrimonio al hombre y a la mujer, como lo manifestaban los saduceos y los fariseos, desde el punto de vista humano. Tenemos que aprender a ver al hombre y a la mujer, pero con esa mirada de Dios, puesta desde la creación, como sus implicaciones. Y esto vino a tener efecto como una renovación en la doctrina católica
del matrimonio. De ahí la importancia de la teología de cuerpo. De ahí la importancia, repito, compuesta por 129 catequesis. Bueno, nos estamos poniendo en contacto. Sigue danzando por amor a María. Quédate.